En esta parte de la clase vamos a describir dos patologías que afectan el riñón y llevan a una insuficiencia renal. Ellas son el síndrome urémico hemolítico y la glomerulonefritis. Empezaremos por el síndrome urémico hemolítico, que es una entidad clínica que se caracteriza por daño renal, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. Esto lo iremos viendo en el transcurso de la clase a qué se deben estas manifestaciones clínicas. El agente etiológico es una infección gastrointestinal por Escherichia coli o 157H7. Este serotipo es importante porque no todas las Escherichia coli son capaces de producir este síndrome urémico hemolítico. Y esta es la cepa que se ha identificado que es la productora de la toxina causante del síndrome. La vía de transmisión es a través de alimentos contaminados con esta bacteria, por vía fecal-oral y por contacto humano-bovino, ya que es en las vacas donde se encuentra esta bacteria. Viendo la epidemiología, encontramos que en Argentina el síndrome urémico hemolítico es endémico y se producen alrededor de 400 casos nuevos por año. En el 30% de los casos deja secuelas menores y la patología resuelve, y en el 5% de los casos evoluciona hacia una forma crónica de insuficiencia renal. Es la primera causa de insuficiencia renal aguda en la edad pediátrica, con una mortalidad en la fase aguda de alrededor de entre el 2 y el 5%, y puede progresar, como decía, a una insuficiencia renal crónica, siendo responsable del 20% de los trasplantes renales en niños y en adolescentes. Acá vemos la comparación de la tasa de incidencia en Argentina con otros países, y vemos que en nuestro país es bastante más importante que en otros países. Los casos, como decía, están por arriba de los 300 casos por año, y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Si vemos la distribución de los casos por edad, vemos que es importante en la edad pediátrica, el pico está entre los 2 a 4 años, sin embargo, en adolescentes también se siguen detectando casos, y en menores de 1 año, si bien el número de casos es menor, no es porque no sean susceptibles, sino porque están menos expuestos a los alimentos que normalmente están contaminados con este tipo de bacterias. Vamos a estudiar la fisiopatología para ver qué es lo que ocurre desde que esta bacteria ingresa al tracto gastrointestinal y cómo produce todas las manifestaciones clínicas que hemos descrito. Estas bacterias ingresan al tracto digestivo, proliferan en la luz del colon del huésped, no invaden la mucosa, pero producen exotoxinas. Estas exotoxinas son toxinas que produce la bacteria y que pasan al medio extracelular y luego ingresan al torrente sanguíneo, llegan a las células endoteliales y se ligan a sus receptores. En las células endoteliales ejerce su efecto patogénico a nivel del ribosoma, inhibiendo la síntesis de proteína. Al inhibir la síntesis de proteína, estas células endoteliales mueren y en los vasos sanguíneos se produce ulceración endotelial, dejando al descubierto el colágeno subendotelial, y como hemos estudiado anteriormente, esto genera una cascada de eventos con depósito de fibrina, activación plaquetaria, que se adhieren al sitio y generan trombosis. Al generar trombosis en la microcirculación, alteran la función del órgano blanco, principalmente afectan intestino, riñón y sistema nervioso central. Como consecuencia de esta formación de microtrombos, se produce la caída de la velocidad de filtración glomerular, y esto es lo que lleva a la insuficiencia renal. Además, la formación de estos microtrombos hace que se consuman las plaquetas, produciendo trombocitopenia, y al haber trombocitopenia aparecen hemorragias espontáneas en otros sitios, ya que no hay plaquetas disponibles para formar el tapón plaquetario. Además se produce anemia hemolítica debido a la destrucción de glóbulos rojos que circulan por los vasos dañados. Entonces estos glóbulos rojos se lisan, por eso decimos que es un tipo de anemia hemolítica, y la hemoglobina disminuye porque estos glóbulos rojos dañados son retirados de la circulación. Si vemos el cuadro clínico y su evolución, vemos que todo comienza con la ingestión de
agua o de alimentos contaminados. Luego comienza la fase gastrointestinal, donde tenemos diarrea, dolor abdominal, fiebre y vómitos. En un alto porcentaje de los casos, esta diarrea es con mucus y sangre. La sangre en materia fecal es característica de la infección por esta bacteria, y si en un niño se presenta diarrea con sangre, es importante hacer el diagnóstico y ver si la bacteria que lo produce es la Escherichia coli o 157H7, para estar atentos a la evolución del cuadro, si llega a evolucionar a la forma de síndrome urémico hemolítico. Alrededor de una semana más tarde, el cuadro diarreico mejora, y ahí es cuando la producción de la toxina empieza a ejercer su efecto en la circulación, y se puede presentar el síndrome urémico hemolítico. Esto ocurre en el 15% de los casos, ya que en el 85% de los casos la infección gastrointestinal resuelve y no progresa a síndrome urémico hemolítico. Entonces, la tríada clásica clínica fundamental del síndrome urémico hemolítico son la insuficiencia renal aguda microangiopática. Le decimos que es microangiopática porque está relacionada con la afectación de la microcirculación, y se produce una insuficiencia renal aguda, como la que hemos descrito, la insuficiencia renal aguda intrínseca, con toda la alteración hidroelectrolítica y la retención de productos nitrogenados, característica de la insuficiencia renal aguda. Tenemos la anemia hemolítica y la trombocitopenia. Esto es lo característico que aparece siempre en el síndrome urémico hemolítico. Además puede aparecer disfunción neurológica, como por ejemplo puede producirse una ACV por la formación de estos microtrombos en la microcirculación del sistema nervioso central, y también puede haber insuficiencia cardíaca. Para el diagnóstico, en primera instancia, se identifica la bacteria causante en materia fecal durante la fase gastrointestinal, y si esto es detectado en un niño, se hace seguimiento clínico de laboratorio para detectar si aparecen síntomas compatibles con una insuficiencia renal aguda, y en el hemograma, si se desencadena el síndrome, veríamos anemia, hasta una disminución de los glóbulos rojos, con algunos glóbulos rojos característicos, como los que se ven en la figura, que están rotos, y que son los que se rompen al pasar por los vasos dañados, y también veríamos trombocitopenia, que es una disminución en el número de plaquetas. En cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento específico, sino que el tratamiento es de sostén. Si la función renal se deteriora mucho, es posible que requiera diálisis, y en algunos casos, si la anemia y la trombocitopenia es muy severa, se pueden necesitar transfusiones. Está completamente contraindicado el uso de antibióticos. Si bien estamos acostumbrados a que las infecciones bacterianas se tratan con antibióticos, en este caso la destrucción de las bacterias al administrar un antibiótico provoca la liberación masiva de la toxina, y esto podría agravar el cuadro, ya que lo que está causando el síndrome urémico hemolítico no es la bacteria, que se queda en la luz del intestino y no ingresa al organismo, sino la toxina que ésta libera y llega por sangre a la circulación, y en el caso que estamos viendo, al riñón. Si bien no hay tratamiento específico, como decía, hay un nuevo tratamiento en estudio que está siendo desarrollado en nuestro país, y que consiste en anticuerpos que neutralizan la toxina. Este estudio está en fase 3 y se está desarrollando en varios centros de salud de nuestro país, entre los cuales se encuentra el Hospital de Niños de La Plata, y de aprobarse este tratamiento sería el primer tratamiento que exista contra el síndrome urémico hemolítico. Las medidas de prevención, en tanto todavía no tengamos un tratamiento aprobado, es evitar la ingesta de aguas o alimentos
contaminados con esta bacteria. Es importante destacar que la bacteria se destruye a los 70 grados centígrados, o sea que si la carne está bien cocida, la bacteria muere. El principal problema se encuentra en productos hechos con carne picada, como pueden ser las hamburguesas, donde no se puede asegurar la cocción de, por ejemplo, una hamburguesa en el centro de la misma, que la temperatura alcance la temperatura adecuada para destruir las bacterias. En segundo término, vamos a hablar de las enfermedades glomerulares. Acá tenemos una figura de un glomérulo, que es donde se produce el ultrafiltrado, y para ello es muy importante tener en cuenta la estructura de la barrera de filtración, que es la que va a determinar qué elementos pueden pasar o no pueden pasar cuando se filtra la sangre a través del glomérulo para pasar el ultrafiltrado a la cápsula de Bowman y luego por los túbulos, donde sufre las subsiguientes modificaciones para transformarse en orina. Todas las enfermedades glomerulares tienen un mecanismo fisiopatológico que tiene que ver con una reacción inmunitaria inflamatoria. Si bien vamos a describir distintos mecanismos dentro de lo que son las lesiones relacionadas con el sistema inmune, en algunas enfermedades glomerulares predomina una u otra, pero por lo general todos están formando parte de los mecanismos fisiopatológicos. Esto puede ser por lesión por anticuerpos que reaccionan in situ en el glomérulo. Esto podría ser antígenos de la membrana basal glomerular que el sistema inmune reconoce como extraños, entonces desencadena una respuesta autoinmune contra antígenos propios, o puede ser también con moléculas que pertenecen, por ejemplo, a un agente patógeno, que se depositan en el glomérulo, entonces la reacción inflamatoria se produce contra estas moléculas depositadas, pero al estar depositadas en el glomérulo se produce la lesión del mismo. Y también las enfermedades glomerulares se producen como consecuencia de complejos antígeno-anticuerpos circulantes que se depositan en el glomérulo y en este lugar se desencadena la respuesta inflamatoria. Entonces, esa respuesta inflamatoria que lleva a cabo el sistema inmune en el glomérulo es lo que altera la estructura de la barrera de filtración, permitiendo que pasen elementos que normalmente no pasarían, y también altera hemodinámicamente el flujo de sangre que puede atravesar el glomérulo, y esto es lo que lleva a una disminución de la velocidad de filtración glomerular. Una de estas enfermedades glomerulares es el síndrome nefrítico, que se caracteriza por presentar hematuria y cilindros hemáticos. La hematuria se debe a que, como hablábamos, de un daño en la barrera de filtración, los glóbulos rojos, que normalmente no pasan al ultrafiltrado, en este caso sí atravesarían la barrera de filtración y aparecerían en orina. Hematuria significa hematíes o glóbulos rojos en orina. Y también aparecen estas estructuras características que son los cilindros hemáticos. Los cilindros son esas estructuras que se forman usando como molde los túbulos renales, formados por proteínas y las células o los elementos que se encuentren dentro del túbulo. En el caso de la necrosis tubular aguda, hablábamos de cilindros granulosos que se formaban con las células tubulares descamadas, y en este caso hablamos de cilindros hemáticos que se forman con proteínas, y los glóbulos rojos que solo en este caso, en el síndrome nefrítico, atraviesan la barrera de filtración. Aparte de esto que es característico, también vamos a tener oliguria, o sea, una disminución en la producción de orina, y la elevación de los compuestos nitrogenados en sangre, y todo lo relacionado con una insuficiencia renal. Además puede aparecer hipertensión arterial, que tiene que ver con la retención de agua y sodio, proteinuria, porque las proteinurias también
atraviesan la barrera de filtración y aparecen en orina, y se produce edema porque al tener proteinuria se pierden las proteínas de la sangre y disminuye la presión oncótica del plasma. Entre las causas del síndrome nefrítico pueden haber causas endógenas, como por ejemplo en el lupus, que como ustedes saben hay complejos antígeno-anticuerpos circulantes, y esto pueden desencadenar una respuesta inflamatoria en el riñón, dando lugar a un síndrome nefrítico, pero la causa más frecuente, que es la que vamos a ver ahora, es la glomerulonefritis post-estreptocócica. En este caso, tiene que ver con una infección por una bacteria, que es el estreptococo, que produce generalmente faringitis y también puede producir infecciones en piel. Entonces se forman complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en el glomérulo, y también el estreptococo en su estructura tiene una proteína catiónica que se deposita en la membrana basal, que tiene carga negativa, y el sistema inmune desencadena una respuesta inflamatoria contra esta proteína. Entonces, en definitiva, ambos mecanismos llevan a que la respuesta inflamatoria dañe la barrera de filtración y produzca el síndrome nefrítico. Entonces, como decía, esta bacteria produce una faringitis. Si la faringitis no es tratada adecuadamente, entre una semana, 10 días, luego de transcurrida el proceso de infección faríngea, que es el tiempo que tarda en activarse el sistema inmune, pueden comenzar a aparecer estos síntomas, en principio lo que se ve como una hematuria macroscópica. No hay un tratamiento específico contra la glomerulonefritis, es un tratamiento sintomático, y lo que puede mejorar el pronóstico es una restricción de sodio en la dieta para no sobrecargar al riñón. Como no hay tratamiento, lo que hay que hacer es prevenir que se desarrolle la glomerulonefritis postestreptocócica. Entonces, en el caso de una faringitis, sobre todo en edad pediátrica, el pico es entre 3 y 15 años de prevalencia de esta bacteria en la faringitis, hay que hacer un hisopado faríngeo porque es imposible distinguir clínicamente entre una faringitis viral y una faringitis bacteriana. Este hisopado faríngeo sirve para hacer un cultivo, y si en el cultivo se detecta que el agente causal de la faringitis es bacteriano, se administran antibióticos, y si el antibiótico es administrado en la dosis y durante la cantidad de días adecuada, de esta forma se previene que se desarrolle la glomerulonefritis. En el caso de desarrollarse la glomerulonefritis, en principio es un proceso agudo, se puede resolver en la mayoría de los casos, pero en algunos casos evoluciona a una forma que se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva, que lleva a un fallo renal terminal en el transcurso de semanas o meses, o también puede evolucionar a una glomerulonefritis crónica con una pérdida progresiva de la función renal, que también en un transcurso de un tiempo más prolongado termina en un fallo renal terminal.